Zona Éxitos. Para mundos complejos, ideas esenciales. Con Adriana Núñez Rabascal y Lila Vanorio. Circuito Éxitos. Testigo de excepción. Y hoy el testigo de excepción es Fernando Martínez Mótola, quien estuvo en medio de ese proceso de privatización de la empresa Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, la CANTV, que desde el año 1953, había estado en manos del Estado. En ese momento, Venezuela empieza a ser pionera en la región en esto de privatizar una empresa pública. No importa, y nadie más que me importas. ¿Cómo se vivía eso en los años 90? Bienvenido, señor Martínez, ¿cómo está? Bienvenido, un Muy gusto. buenas tardes, Adriana, Lila. Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo se vivía aquel momento cuando Venezuela empieza a dar pasos hacia privatizaciones? ¿Tuvo oposición ese momento, esa medida? Bueno, lo primero que habría que decir era la situación en que estaba la CanTV, aunque todavía los procesos de privatización no comenzaban y no estaban en el tapete con la fuerza que después estuvieron. En el caso de la CanTV era una necesidad absoluta, que los teléfonos se ligaban. Uno hacía una llamada y se comunicaba prácticamente aleatoriamente con cualquiera. Levantaba el teléfono y recibir el tono podía durar entre 8 y 10 minutos. La instalación de un teléfono en tu casa podía tardar hasta 8 años. Esa era la realidad. Los servicios eran muy limitados, no habían redes privadas, no habían redes satelitales, no había transmisión de datos. Y todo esto, todo este pésimo servicio se debía pues a que el Estado no podía invertir en teléfonos, ya que tenía otras prioridades mucho mayores, como educación, salud, seguridad pública, infraestructura. Y este servicio se vino deteriorando a unos niveles alarmantes ya en los años 90 y la gente clamaba por un cambio radical. Vale la pena decir también que en ese momento los celulares eran algo incipiente. Cuando estuvimos en la CanTV en los años 90 para comenzar el proceso de privatización, había apenas 7.000 celulares en el país y todos eran una tecnología muy obsoleta, un aparato que parecía un ladrillo y que solamente tenía muy pocas personas. Entonces, en esa situación, pues la gente entendía claramente que había que cambiar, que había que resolver el problema, dos problemas. Uno era el carácter público de la empresa, que como digo, no es porque todo lo público sea malo y todo lo privado sea bueno, que eso no es verdad, pero había una necesidad de inversión de $1.000 millones al año y el Estado de ninguna manera podía asumir eso en telecomunicaciones. Y por otro lado, era una empresa monopólica, como tú has señalado, y entonces esta empresa monopólica, pues, por definición, acaparaba todos los servicios, no tenía competencia y esto también contribuía al deterioro y a la precariedad del servicio. Todo eso entonces facilitó que la argumentación de la privatización era una necesidad y la verdad es que tuvo muy poca resistencia de algunos sectores muy puntuales. El país lo recibió de muy buena gana. Ahora, ¿cómo se da, ya desde el punto de vista personal, usted tuvo un rol protagónico en un proceso que ha dicho en varias oportunidades que se dio con mucha tranquilidad, con mucha paz, en el que se pusieron de acuerdo distintos actores, pero a título personal, ¿cómo lo vivió? Teniendo quizás la experiencia de tener conversaciones complicadas en algún momento para lograr un cambio que en ese momento era algo novedoso en el país. Bueno, en esa edad tenía 35 años, hoy tengo 68. Entonces el pelo era negro y la mitad se me puso blanco en ese proceso a pesar de la paz con que se llevó a cabo. Sí, efectivamente, hablando seriamente, pues hubo que hacer un trabajo de convencimiento de los distintos sectores. Como te dije antes, el sector laboral,
del sector político. Se trabajó mucho con los distintos factores políticos y finalmente, esto es algo muy importante, ¿no? Que finalmente logramos excepcionalmente que el contrato de la CanTV fuera aprobado en una bicameral por todos los partidos políticos. Fueron muy pocos quienes se abstuvieron en el Congreso de votar a favor en una bicameral. Eso dio absoluta confianza al sector privado que venía, pues, y ese fue un trabajo laborioso nuestro de tener un buen programa, bien diseñado, bien pensado, que explicamos muchísimo dentro y fuera del país. También hay que decir otra cosa, que había que convencer a las empresas que vinieran a Venezuela, porque esto tampoco era común en la época. Las privatizaciones, esta fue la primera privatización de una telefónica en América Latina. Entonces había mucha, digamos, incertidumbre al respecto de cómo iba a funcionar este proceso. Y nosotros nos empeñamos en que las empresas que vinieran fueran de primer orden a nivel mundial, que no fueran solamente grupos privados con mucho dinero que no tuvieran la experiencia en telecomunicaciones, sino que fueran empresarios del sector, empresas del sector que supieran demostradamente que venían a hacer lo que sabían hacer y no que apareciera cualquiera con una billetera grande y dijera yo compro la CanTV. Eso nos cuidamos mucho también de que eso ocurriera de esa manera. ¿Y quiénes eran esas grandes empresas? Verizon. Ajá, Verizon, después GTE, que era la empresa que ganó, él dirigió el consorcio, se convirtió en Verizon. Y después estaba AT&T, estaba Bell Canada, estaba Bell Atlantic, estaba Telefónica de España. Eran las mejores empresas del mundo que participaron en este proceso. Y después de una evaluación muy a fondo que hicimos de que tenían las características para estar. Había algunos participantes nacionales que no tenían la experiencia de telecomunicaciones y que participaron como socios minoritarios. Por ejemplo, en el consorcio de GTE, AT&T, Telefónica de España, que ganó, participó el Banco Mercantil y la Electricidad de Caracas. En el consorcio que quedó de segundo, que era Bell Atlantic y Bell Canada, nada menos, participó el Grupo Cisneros. Y en un acto en el Banco Central de Venezuela, se abrieron los sobres, pues, y para sorpresa de todos, incluidos nosotros mismos, el consorcio que quedó de segundo ofreció $1.200 millones por el 40% de la empresa. Y el consorcio que ganó ofreció $1.800 millones por el 40% de la empresa. Esto fue también un aspecto muy importante que definió el éxito de la privatización, porque lo que sí había gente que acusaba de que íbamos a vender eso a precio de gallina flaca, que ya esto estaba entregado a los amigos del gobierno, que bueno, todas esas cosas que se dicen. Y el éxito fue tan claro y tan rotundo, pues que fue reconocido por todos, por propios y extraños. Incluso los más críticos del momento reconocieron pues la transparencia con que se había hecho y el éxito de la negociación. Ahora, ¿qué llegó a representar eso en términos de transformación? Porque ha hecho una radiografía de cómo estaba la telefonía para ese año 1990 cuando se plantea ese escenario de privatización. Bueno, óyeme esto porque yo creo que esto es muy alentador para ver las cosas que se pueden hacer y las transformaciones que se pueden producir. Nosotros teníamos 1,5 millones de teléfonos en el país, de los cuales solamente el 20% era digital. En un periodo de 5 años llegamos a tener 5 millones de teléfonos y todos digitales a raíz de la privatización. Se invirtieron $1.000 millones al año, lo cual permitió que se instalaran redes privadas,
redes satelitales, redes de transmisión de datos. Como dije antes, un teléfono tardabas 8 años en que te lo instalaran en tu casa, en promedio. Después de la privatización, la instalación de un teléfono era inmediata. Prácticamente el que quisiera un teléfono podía tenerlo. Recordemos que no había celulares o era una tecnología incipiente en ese momento. Pero los celulares, cuando salimos, cuando entregamos la CanTV, habían 7.000 celulares, como dije antes. Venezuela llegó a tener 30 millones de celulares y ser uno de los países con más densidad de celulares por habitante. Hubo también, como te dije, no solamente fue la privatización, sino que esto vino acompañado de un proceso de apertura a la competencia. Y entonces se instalaron en el país más de 40 empresas prestando servicios de celulares, de redes privadas, de redes satelitales, de transmisión de datos. En fin, fue una verdadera revolución en este servicio. Y desde el punto de vista laboral, también es importante señalar, la CanTV tenía 23.000 empleados. A todas luces era un exceso de empleados, prácticamente el triple de lo que necesitaba. La CanTV se redujeron los empleados a 8.000, pero en el sector de telecomunicaciones, como producto de este cambio, se emplearon 100.000 personas en el sector de telecomunicaciones. Es decir, que la empresa se hizo más eficiente porque bajó de 23.000 a 8.000 trabajadores, pero esos trabajadores todos fueron reubicados en el sector privado y no solamente eso, sino que de 23.000 creció a 100.000 el número de trabajadores en el sector de telecomunicaciones. Eso te da un ejemplo de las cosas que se pueden hacer cuando se hacen políticas públicas adecuadas, cuando se dictan normas y leyes que pueden estimular la actividad eficientemente. Señor, ¿qué están construyendo aquí? Una superautopista. Pero ¿y por dónde pasarán los carros? Es que no es para carros, es para la gente. Los médicos, las computadoras, los teléfonos, los colegios de toda Venezuela van a poder comunicarse por este cable que ves aquí. Y a la velocidad de la luz. Por ese cablecito tan chiquitico. Por este cable pueden hablar unas 3.000 personas, pero por la fibra óptica CanTV hablarán 350.000 personas a la vez. Además, la gente podrá verse y hasta viajar a cualquier parte del mundo. ¡Wow! Por aquí podré ver lo que pasa en mi colegio. En cierta forma, muy pronto. Fernando Martínez Motola es nuestro invitado. Él fue ministro de Transporte y Comunicaciones, también fue presidente de CanTV y hoy es nuestro testigo de excepción, yendo a los años 90 cuando se decide acabar con esa empresa que era del Estado y pasarla a manos privadas. Usted decía que al principio no hubo mayor oposición, pero en esos 23.000 empleados que empezaron a tener que salir de la empresa, ¿no comenzó quizás una resistencia al cambio, a pesar de que fueron luego reubicados? ¿Cuán quizás fácil o difícil fue para ustedes en ese momento decir, esto ya no es del Estado, esto pasa a otras manos? Bueno, fíjate, Adriana, nosotros establecimos una relación directa con los empleados de la empresa y con los sindicatos. En CanTV había nada más que 29 sindicatos en ese momento, 29 sindicatos. Nosotros establecimos un diálogo permanente, diario, con los trabajadores de la empresa para explicarles por qué esto era beneficioso también para ellos, como ellos no iban a ser desempleados, sino que iban a gozar de mejor trabajo, de mejores sueldos, de mejores oportunidades, y también se les ofreció una participación accionaria en la empresa. El 11% de la empresa fue distribuido entre los trabajadores de la empresa. Y debo decir con mucha satisfacción, y lo pueden ver pues en todos los reportajes del momento y en los libros que se han escrito sobre el tema, el apoyo que recibimos para este proceso de parte de los trabajadores. Incluso esa resistencia de algunos grupos pequeños partidistas y algunos congresantes pues que veían esto con duda y con recelo, bueno, sintieron también la presión laboral de los trabajadores que pudieron entender rápidamente que esto era lo más conveniente para ellos y que así se hizo y así resultó. No terminó siendo una promesa en el aire, sino que verdaderamente pues los trabajadores después pudieron formar parte de ese nuevo sector de telecomunicaciones
pujante que hubo durante tantos años en Venezuela y que nos llevó, de acuerdo a los indicadores que antes mencioné, de uno de los peores servicios del mundo a ser un líder no solamente en Latinoamérica, sino a tener un sector de telecomunicaciones de primer orden a nivel mundial. Este incluso llegó a ser un caso de estudio y una referencia para otros países que estaban también siguiendo esa corriente en la que cada vez el Estado se ocupaba menos de este tipo de cosas, reducía su tamaño para hacerse un poco más eficiente. Pero ¿cuáles fueron los modelos que sirvieron de ejemplo para la privatización de la CanTV? Bueno, hubo varias cosas importantes en ese sentido y bien bueno que lo mencionas, porque me da la oportunidad de decir que efectivamente fuimos llamados por todas partes del mundo después, no solamente en Latinoamérica, a explicar lo que habíamos hecho. Hicimos un proceso en paz, un proceso con tranquilidad, con apoyo de los trabajadores, con apoyo del sector privado. Fue muy importante explicarlo, todo el tiempo estuvimos explicando lo que íbamos a hacer. Fue un proceso de apertura a la competencia, no solamente privatizar, sino eliminar el monopolio y abrir a distintas empresas. Fernando, hoy ya a la luz de esos veintitantos años que pasaron tras la privatización y nacionalización nuevamente en el año 2007 a manos del chavismo, ¿qué balance hace a la luz de ese proceso que para ustedes significó ser pioneros en Latinoamérica y luego echar para atrás esa misma medida? Bueno, la parte, digamos, buena del asunto es que esta empresa traía una inercia que ha permitido tener el servicio, pero indudablemente el nivel de inversiones ha retrocedido. El cambio tecnológico que se ha dado en esta última década, en la década del 2010 al 2023 actualmente, es un cambio tecnológico, como hemos visto, muy vertiginoso. Hemos pasado de la tecnología 1G, 2G, 3G, 4G, ya el mundo está en 5G. Aparecieron los teléfonos inteligentes que son prácticamente unas computadoras, porque el teléfono que teníamos antes, pues que ya no usamos en la casa aquí, pero el celular también, el cambio que ha habido en el celular, de un celular que era apenas para que hablaras, pasamos a un celular de mensajes, después pasamos al BlackBerry, ustedes se acordarán del BlackBerry, y hoy en día lo que es el WhatsApp y todo lo que usamos por celular, esta misma conferencia que estamos teniendo, viéndonos las caras, esto parecía una cuestión de los supersónicos, ¿no? Una cuestión del futuro que hoy es perfectamente posible y lo estamos haciendo y lo estamos viendo en este instante a través de esta cámara. Bueno, todo ese cambio que se da ha requerido en el mundo entero unas grandes inversiones, una gran transformación y sin duda nosotros como país nos hemos quedado rezagados ante ese cambio. El, el país tiene que avanzar, eso es una cantidad de inversiones enorme y repito, porque no es porque el sector privado sea la panacea y el sector público siempre sea malo, pero hay un argumento central que es la cantidad de inversiones que se requiere para mantenerse al día en la modernidad en este sector, que es un sector que además no solamente sirve para conversar con la familia, con los amigos, cosa que es muy importante humanamente hablando, pero también es fundamental para que funcione un banco, para que funcione una industria, para que funcionen las empresas. Es decir, que es un sector de servicio y se requieren miles de millones de dólares para que esto pueda funcionar. Y esto no lo puede hacer el Estado porque no tiene este dinero. Entonces hay que abrir y dar condiciones de confianza para que el sector privado venga y invierta lo que tiene que invertir y que el Estado invierta en escuelas, en hospitales, en seguridad pública, en carreteras, en puertos, en aeropuertos. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por haber compartido con nosotros sus anécdotas, sus vivencias, siendo testigo de excepción de ese momento en el que Venezuela decide pasar a privatizar la principal empresa telefónica y bueno, ver hoy que esa empresa que fue privada, que avanzó y que según usted mismo decía, pasó a tener casi que no sé cuántas líneas por año después de que pasábamos pues casi una década esperándose a esté en otra suerte que no fue la que ustedes intentaron Mira, llevar.
hablo con mucho entusiasmo de esto porque, y me parece, y quiero recalcar algo que he dicho, que es que las cosas son posibles. Nosotros vivimos hoy en un país con muchos problemas y pensamos que porque esos problemas son muy grandes no pueden resolverse. Bueno, esto es un ejemplo de que las cosas sí pueden hacerse, que pueden transformarse y que podemos tener un país de primer orden a nivel mundial a la vuelta de pocos años si se hacen las cosas como se deben hacer. Yo creo que ese es el mensaje principal de esta conversación. Bueno, pero muchísimas gracias por compartir este rol, ser nuestro testigo de excepción, contándonos ese momento tan importante en la industria de telefonía, de telecomunicaciones en nuestro país, a principios de los 90, cuando se da la privatización y se demuestra ese salto cuántico que se dio en términos de modernidad para nuestro país, en términos de tecnología y de telecomunicaciones. Muchísimas gracias a Fernando Muchas Martínez gracias a las dos, Mótola. muy amables como siempre. Un gusto. El gusto ha sido nuestro. Fue es presidente de CanTV y fue ministro de Transporte y de Comunicaciones, teniendo un papel importante Y en algo eso. que muy pocos hacen ahorita es llamar al 119 para pedir la hora. Y vamos a música.